Las tormentas en el mundo de los negocios nunca me han preocupado tanto como las intrigas dentro de mi propia familia. Soy Alejandro, el hombre que ocupa la silla de director ejecutivo del grupo Amanecer el Imperio y el trabajo de toda la vida que me dejó mi padre. Pero sentarme en la posición más alta no significa que tenga el poder absoluto sobre la vida y la muerte. La junta directiva, con sus accionistas veteranos, siempre utiliza los dividendos como medio de presión. Especialmente mi madre. Ella siempre busca la manera de inmiscuirse en las decisiones estratégicas de la empresa. Más recientemente, han estado creando presión continua en las reuniones de la junta directiva para obligarme a casarme con Elena, la única hija del presidente del Grupo Horizonte. Horizonte es nuestro rival más feroz en el sector inmobiliario industrial. Todos en mi familia dicen que este es un matrimonio de conveniencia que traerá enormes beneficios creando un monopolio en el mercado español. Pero conozco muy bien las ambiciones del dueño de Horizonte y también las de su hija. Elena es una mujer calculadora con una ambición sin fondo que siempre usa cualquier táctica para lograr sus objetivos comerciales. Si dejo que esa mujer pise mi casa y ciegue a mi madre con palabras dulces, tarde o temprano, el nuevo proyecto del Parque Industrial de Amanecer será absorbido y vaciado desde adentro por Horizonte. Prefiero perder a corto plazo una parte de los beneficios o el control absoluto antes que entregar el imperio de mi familia a otros. Para cortar de raíz esta imposición necesitaba una solución definitiva y legal. Decidí buscar yo mismo una tapadera. Debía ser una esposa legal en los papeles, pero sin voz, incapaz de causar daño, y lo más importante, que estuviera completamente bajo mi control. Le encargué a mi secretario que filtrara una lista de pequeñas y medianas empresas que estuvieran pasando por dificultades financieras, pero que tuvieran cierta reputación en la industria de materiales de construcción para mantener las apariencias ante mi madre. Mi radar se detuvo en la empresa de la familia del señor Delgado. Los informes financieros mostraban que cargaban con una deuda de 2 millones de euros en el banco, el cual se preparaba para embargar todas sus fábricas. El riesgo de bancarrota se contaba en días. Mandé llamar al señor Delgado a mi oficina. Cuando entró, la postura imponente habitual de un director de empresa había desaparecido. En su lugar había una figura encorvada y ansiosa de un hombre arrinconado. No me anduve con rodeos y le propuse directamente un trato frío y justo. Inyectaría capital de inversión en forma de un préstamo sin intereses, y al mismo tiempo actuaría como garante ante el banco para saldar toda la deuda incobrable, salvando a su empresa del borde de la quiebra. A cambio, él debía traer a su hija para firmar un contrato matrimonial de 1 año conmigo. 1 año era el tiempo justo que necesitaba para consolidar todo mi poder en la junta directiva, neutralizar a la facción de mi madre y eliminar por completo la idea de un matrimonio con la familia Horizonte. Elegí a esta familia porque un deudor con una deuda de gratitud tan grande nunca se atrevería a abrir la boca para exigir derechos. Tendrían que obedecerme incondicionalmente. Según el acuerdo inicial, la candidata era Mireia, la hija menor, famosa por su estilo de vida a la moda y extremadamente mimada por el señor Delgado. Pero solo 3 días antes de proceder con el registro de matrimonio, mi asistente me informó de un cambio por parte de la familia de la novia. Sabían muy bien que esto era solo un contrato comercial sin amor y sin el estatus de una verdadera señora de la casa. Por pena de que su hija menor tuviera que soportar ser una esposa de fachada durante 1 año, el señor Delgado y su segunda esposa acordaron enviar a la hija mayor llamada Carmen para ocupar su lugar. Junto con el aviso del cambio, se envió un currículum express a mi correo electrónico personal. Me recosté en la silla de cuero de mi oficina y abrí el archivo adjunto. El currículum era tan escaso que daba lástima. Carmen había crecido en un pueblo remoto de Extremadura con su abuela y solo había sido llevada a Madrid para vivir con la familia Delgado en los últimos años. Su educación era mediocre, solo se había graduado en un instituto provincial desconocido, sin ningún logro ni experiencia laboral destacable. La foto de carnet adjunta en la esquina izquierda de la pantalla mostraba a una chica vestida de manera extremadamente desaliñada, con un rostro pálido oscurecido en más de la mitad por unas gafas de gruesa montura, una mirada apagada, sin vida y sin un ápice del aura de una mujer de ciudad. Después de leer esa información, en lugar de enfadarme por haber sido engañado por la familia, en el último minuto me eché a reír triunfante. Este cambio era realmente un regalo del cielo para mi plan.
Al principio temía que la hija menor, con su actitud de niña mimada, hiciera berrinches, causara problemas en mi familia y afectara mi trabajo. Pero ahora, una chica de pueblo rústica y sin educación, era exactamente el peón perfecto que necesitaba para este puesto. En mi mente en ese momento, las personas con un origen como el de Carmen siempre tendrían un inmenso complejo de inferioridad al entrar en la alta sociedad. Ella sería dócil, sumisa, haría lo que se le dijera y sería completamente fácil de manipular. Aclara la garganta. Alguien con poca educación no tendría la inteligencia suficiente para tramar complots para robar la fortuna, ni sería capaz de formar alianzas con nadie de mi familia. Poner a alguien así en casa arrinconada no causaría ningún problema. Cuando terminara el contrato, solo tendría que arrojarle una indemnización y ella haría las maletas en silencio y se iría. El asistente de pie junto al escritorio me preguntó cautelosamente si necesitaba enviar a alguien a investigar más sobre los antecedentes y las relaciones de esta hija mayor. Hice un gesto con la mano para descartarlo de inmediato. Eso era completamente innecesario y una pérdida de tiempo. Mi agenda ya estaba a reventar con grandes proyectos. No necesitaba preocuparme por un ser inofensivo, una simple mercancía, para saldar una deuda, ni más ni menos. Todo estaba dispuesto exactamente como yo quería. Carmen era la tapadera más que perfecta para cegar a los medios de comunicación y eludir a la junta directiva. Le dije a mi asistente que procediera de inmediato con los trámites legales para preparar la boda lo antes posible. La boda del director ejecutivo del Grupo Amanecer tuvo lugar de una manera tan rápida y aburrida que era difícil de creer. No hubo presencia de la prensa ni una fila de coches nupciales de kilómetros de largo. Solo una pequeña y discreta cena organizada en el ámbito íntimo de ambas familias para hacer el trámite de presentación formal. Mi madre vestía un elegante vestido de diseño de seda, pero mantuvo una actitud fría. Esta historia se emite exclusivamente en el canal de Radio Cuentos para relajarse. Deseamos a nuestros oyentes unos momentos de descanso. Mi madre mostró su desprecio abiertamente durante toda la cena. Continuamente se burlaba del origen de la familia de la novia, ni siquiera miró a la cara al señor Delgado cuando él tímidamente levantó su copa para un brindis. Tampoco me molesté en desempeñar el papel de un novio atento. Inmediatamente después de levantar la copa para el brindis protocolario, usé la excusa de una videollamada urgente con socios extranjeros para abandonar el restaurante de inmediato. Le lancé las llaves del coche a mi chofer privado y le ordené fríamente que llevara a Carmen a la mansión de mi familia, abandonando por completo a mi recién casada sola entre las miradas escrutadoras de los familiares de ambos lados. En la noche de bodas, el reloj marcaba exactamente las 2:00 de la madrugada cuando pisé la casa. Había prolongado intencionadamente mi trabajo en la empresa hasta tarde y luego pasé por un club a tomar unas copas con unos socios de negocios. No quería ocultar mi disgusto y frialdad hacia este matrimonio para pagar una deuda. Quería intimidarla de inmediato, aplastar cualquier ilusión fantasiosa. Quería usar esta actitud cruel e indiferente para obligarla a comprender su estatus insignificante, para apagar cualquier pensamiento de alcanzar los privilegios de la esposa de un director. En esta casa ella solo era una inquilina temporal, una empleada bajo contrato, y nada más. Al empujar la puerta de la habitación de invitados en el segundo piso, vi que la lámpara del escritorio seguía encendida. Carmen estaba sentada con la espalda recta en un sofá de cuero justo al lado de la ventana. No llevaba esos vestidos lenceros sensuales como las chicas que sueñan con cambiar su vida al entrar en una familia rica, sino que seguía usando el mismo conjunto de manga larga de color gris pálido extremadamente sencillo que llevaba por la tarde. Las gruesas gafas seguían en el puente de su nariz, ocultando casi todos los rasgos de su rostro. La gran habitación carecía por completo de cualquier calidez o romanticismo propio de una noche de bodas. Al verme empujar la puerta y entrar, se levantó con los brazos colgando a los lados, manteniendo una distancia segura y parada en silencio esperando mi reacción. Caminé hacia la mesa de centro de cristal templado, saqué de mi maletín un contrato que había sido preparado previamente por el departamento legal de la empresa y lo dejé caer pesadamente sobre la mesa. El sonido resonó en el silencioso espacio de la gran habitación, marcando el inicio de un acuerdo sin sentimientos. Me quité la chaqueta del traje y la colgué en el respaldo de la silla. Aflojé la corbata que me apretaba el cuello
Apoyé ambas manos en la mesa y con la mirada desde arriba taladrando a la pequeña mujer frente a mí, dije claramente cada palabra con el tono más profundo y autoritario posible para que se le grabara en la cabeza. Este es nuestro contrato matrimonial. Tú y yo no interferiremos en absoluto en la vida privada del otro. No se te permite hacer pública tu identidad como mi esposa. No puedes aparecer en los eventos de la empresa sin mi orden. En esta casa, cada uno duerme en su habitación y cada uno se ocupa de sus propios asuntos. Exactamente un año a partir del día de hoy, iremos juntos al juzgado a firmar el divorcio de mutuo acuerdo. La compensación por tu juventud, una vez finalizado el contrato, será de 200.000 euros en efectivo. Lee atentamente las cláusulas y firma en la última página. Dicho esto, retrocedí, me crucé de brazos y sonreí con desdén esperando la reacción de Carmen. Según el guión habitual que había presenciado en el mundo de los negocios, las chicas de pueblo vendidas por sus familias para pagar deudas al enfrentarse a esta cruda realidad y actitud cruel empezarían a asustarse tímidamente. Llorarían, se lamentarían, se quejarían de su destino, o al menos temblarían de miedo ante la autoridad del hombre que tenía en sus manos el destino de sus familias. Yo ya había preparado las palabras más duras y venenosas para sofocar cualquier rabieta o súplica si se atrevía a intentarlo. Sin embargo, la primera sorpresa ocurrió fuera de mis cálculos. Carmen no lloró en absoluto, sus delgados hombros no temblaron. Tampoco retorció sus manos como hacen las personas ansiosas. Sus ojos ocultos tras esa gruesa capa de cristal estaban tan tranquilos como la superficie de un lago sin viento. Se inclinó y tomó el contrato con calma. Pensé que tardaría 1 hora en deletrear cada palabra debido a la pobre educación registrada en su currículum. Pero no, sus ojos recorrieron rápidamente las páginas a una velocidad de lectura verdaderamente notable. Solo se detuvo unos segundos en las líneas clave que estipulaban el plazo, las responsabilidades, la confidencialidad de la información comercial y la cantidad de indemnización. Luego Carmen tomó con calma la pluma estilográfica que yo había dejado en la mesa y firmó de un trazo de manera muy decidida en la esquina inferior del papel, sin una sola queja innecesaria, sin un sollozo ahogado, ni un suspiro lastimero. Una vez firmado, empujó el contrato hacia mí con ambas manos y dijo con una voz tranquila y clara: «Ya está, señor. Si no necesita nada más, con su permiso, me retiraré a descansar. Ya es tarde». Esa calma y decisión tan frías me hicieron dudar un poco. Sentí un inmenso vacío, una sensación extraña pasó por mi cabeza. Esta chica no se parecía en nada a la persona tonta de ese currículum. Su actitud al momento de firmar el contrato se parecía mucho a la de los socios comerciales veteranos que acaban de cerrar un trato importante. Pero el enorme ego de un hombre de éxito rápidamente descartó ese pensamiento absurdo. Me convencí de que solo estaba tratando de hacérsela fuerte para conservar la poca dignidad que le quedaba, o simplemente estaba tan ávida por los 200.000 euros de compensación que por eso había cerrado el trato tan rápida y dócilmente. Recogí los papeles, los guardé en el maletín, me di la vuelta y salí de la habitación cerrando la puerta de golpe y abandonando a mi recién casada en la primera noche. A la mañana siguiente, el ambiente en la mesa del desayuno de mi familia estaba tan tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Mi madre estaba sentada en su posición habitual de anfitriona, con el rostro rígido, los ojos mostrando clara ira y molestia. El hecho de que hubiera ignorado a Elena por mi cuenta para casarme con una chica que no era de nuestra clase había arruinado todo su plan estratégico matrimonial. Mi madre se sentía profundamente avergonzada ante sus amigos de la alta sociedad de Madrid, personas que siempre utilizan a sus hijos como medida del éxito de su linaje. Sentada junto a mi madre estaba Valeria, mi hermana pequeña, altiva y mimada desde pequeña, que siempre se creía el ombligo del mundo y despreciaba profundamente a las personas de origen humilde. Cuando Carmen bajó las escaleras, su apariencia extremadamente sencilla e incluso pueblerina se convirtió inmediatamente en el centro de burlas crueles. Carmen llevaba una camisa blanca vieja, pantalones de sastre negros anchos que no realzaban ninguna curva y el cabello recogido en una pulcra cola de caballo. Valeria esbozó una sonrisa de desprecio, hablando intencionalmente en voz alta al empleado doméstico que servía junto a la mesa. «Mira esto. Desde cuando esta casa acoge a las asistentas para sentarse a comer en la misma mesa, si sacas a pasear a esta 4 ojos a la calle,
y la presentas como la nuera de esta casa, la gente se morirá de risa. No entiendo qué clase de embrujo te ha dado Alejandro para traer esta calamidad a casa. Mi madre se unió de inmediato. Apoyó con fuerza su taza de té caliente sobre el platillo de porcelana, creando un ruido estridente. Su voz afilada resonó reprendiendo: «Esta es una familia de tradición, de educación y de estatus social. Quien entra por esta puerta como nuera, como mínimo debe conocer su lugar y entender dónde se encuentra. No creas que por haber engañado a mi hijo para casarse, te has convertido en una reina viviendo a cuerpo de rey. Una chica de pueblo sin estudios, cuya familia está ahogada en deudas y a punto de la bancarrota, ya tiene suerte para varias vidas con solo haber cruzado la puerta de esta casa. Lo mejor será que vivas con el rabo entre las piernas, haz bien las tareas del hogar y no me obligues a que me duelan los ojos cada vez que te vea». Yo estaba sentado al otro extremo de la mesa, saboreando mi café negro, pasando deliberadamente las páginas del periódico financiero matutino. No tenía la menor intención de intervenir o detener los excesos de mi madre y mi hermana. Por el contrario, me quedé observando cómo reaccionaba mi tapadera ante su primera tormenta. En mi interior, estaba seguro de que frente a un ataque frontal feroz y tan hiriente de las dos mujeres más poderosas de la casa, la chica de pueblo seguramente bajaría la cabeza llorando para pedir perdón o apretaría los dientes soportándolo en la más extrema humillación. Una persona sin educación perdería fácilmente el control de sus emociones. Pero una vez más, Carmen me obligó a bajar el periódico a la mesa. No estaba asustada, confundida, ni mostró resentimiento ni odio. Carmen caminó hacia la mesa, sacó lentamente la silla vacía y se sentó correctamente. Levantó sin prisa la tetera de porcelana, sirvió una taza de té caliente y la colocó cuidadosamente con ambas manos frente a mi madre, con una actitud de profundo y correcto respeto antes de levantar la cabeza. Su voz era suave y educada, pero cada palabra que pronunciaba era clara y tenía el peso de una tonelada aplastando todo el sarcasmo. «Madre Valeria». Carmen comenzó a hablar mirando directamente a los ojos de mi madre, sin esquivarla ni mostrar miedo. «Sé que mi presencia aquí no es del agrado de todos, pero madre, este matrimonio desde el principio fue una transacción comercial justa. La empresa de mi familia necesita dinero para sobrevivir a la crisis financiera, y Alejandro necesitaba a la persona adecuada para cumplir sus objetivos profesionales en el Grupo Amanecer. No estoy aquí con el propósito de ascender socialmente o aprovecharme de su fortuna, sino para cumplir con la responsabilidad de un acuerdo bilateral. Al ser un trato mutuamente beneficioso, nadie le debe nada a nadie. El dinero de la familia de Alejandro ha salvado a mi padre. A cambio, cumpliré con mis deberes de esposa sobre el papel, sin afectar en absoluto el honor de su familia, así que madre y Valeria pueden estar tranquilas. Conozco muy bien mi lugar y nunca soñaré con cosas que no me pertenecen. Al cabo de un año me iré voluntariamente». Sus argumentos fueron extremadamente coherentes, claros, razonables y lógicos. La actitud de Carmen fue increíblemente digna, sin mostrar arrogancia desafiante, pero tampoco una sumisión cobarde. Mi madre se quedó boquiabierta, atragantada, incapaz de continuar insultando, porque aquellos argumentos eran demasiado afilados y daban justo en la naturaleza de este matrimonio por contrato. Valeria también la miraba fijamente con el rostro enrojecido por la ira, pero completamente incapaz de encontrar alguna brecha en esas palabras para refutarla o burlarse más. Me quedé en silencio con la mano sosteniendo mi taza de café congelada en el aire, mi mirada fija en el rostro de rasgos finos ocultos tras las gruesas gafas. Por primera vez me di cuenta vagamente de una clara verdad: esta chica no parecía en absoluto tan estúpida o débil como las palabras escritas en su currículum. Su capacidad para responder con calma y quebrar los ataques con un pensamiento lógico y captar el núcleo del problema ante tal tormenta no era en absoluto algo que pudiera hacer una persona ignorante. El incidente en el desayuno hizo que mi madre odiara aún más a Carmen. Ella, que siempre había estado acostumbrada a controlarlo todo, se vio ahora amordazada por los afilados argumentos de una nuera de bajo origen, lo que multiplicó su ira. Esa tarde, tan pronto como regresé del trabajo, me llamó a la biblioteca del tercer piso. Mi madre me dio órdenes enérgicas, con una actitud extremadamente firme, obligándome a tomar medidas contra esta obstinada nuera.
Se negaba a tolerar que una persona con una actitud tan tranquila y difícil de descifrar como Carmen anduviera libremente por nuestra casa sin una estricta vigilancia. Me presionó y exigió que introdujera a Carmen a trabajar en la empresa de inmediato. Su verdadero propósito no era crearle un empleo o ayudar a su nuera, sino mantenerla bajo su radar. Tenía la intención de utilizar a sus topos en recursos humanos para vigilar cada movimiento de Carmen en caso de que ella intentara robar información comercial importante o manipular los activos del grupo Amanecer desde adentro. Me quedé de brazos cruzados apoyado contra la estantería, escuchando el análisis paranoico de mi madre. Entendía muy bien sus intenciones, pero yo también tenía mis propios planes. La calma y los agudos argumentos de Carmen de esa mañana habían herido inadvertidamente mi enorme orgullo. Era un director al que siempre le gustaba tener todo bajo control. Odiaba las variables que escapaban a mis cálculos. Un peón que comenzaba a mostrar signos de inteligencia y dureza inesperados era muy peligroso para mi plan. Para darle una advertencia a Carmen para aniquilar cualquier ilusión que pudiera tener sobre su estatus de mujer rica, decidí seguirle el juego a mi madre, pero a mi propia y cruel manera. La empujaría al fondo del sistema jerárquico de la empresa para que se diera cuenta por sí misma de lo miserable que era su posición. A la mañana siguiente, le pedí a Carmen que se vistiera con ropa de oficina sencilla y que subiera al coche conmigo hacia la sede principal del Grupo Amanecer. Durante el trayecto de 30 minutos, ninguno de los dos dijo una sola palabra. El aire en el coche era asfixiante y extremadamente tenso. Cuando el coche se detuvo frente al gran vestíbulo del rascacielos de cristal, bajé y le pedí a Carmen que me siguiera por la puerta de seguridad. Pasé de largo el departamento de recursos humanos y la llevé directamente a la oficina de administración en el tercer piso. Llamé al jefe del departamento, Carlos, y le asigné sus tareas justo delante de decenas de empleados que trabajaban afanosamente. Mi voz sonó fría, llena de la autoridad de un jefe, y sin contener la menor muestra de simpatía. Esta es la nueva empleada. Carlos, asígnala al equipo de conserjes del departamento. Su tarea principal será limpiar y hacer los recados. Todos los días debe encargarse de la limpieza de las plantas, limpiar mesas y sillas de las salas de reuniones, preparar café y té, servir agua al personal, hacer fotocopias masivas y correr de un lado a otro, entregando documentos entre edificios. No debe haber absolutamente ningún trato de favor o excepción. Apliquen el reglamento laboral más estricto de la empresa. Si comete un error, se le levantará un acta y se le deducirá del salario según la normativa. Carlos se quedó petrificado en su lugar, con la boca abierta, incapaz de creer lo que oían sus oídos. Sabía muy bien quién era Carmen por los rumores internos que se habían filtrado desde la directiva. No podía imaginar que el jefe fuera tan cruel como para arrojar a su propia esposa legal al puesto más bajo y duro de la empresa. Los murmullos y cotilleos de curiosidad comenzaron a surgir entre los empleados que los rodeaban. Señalaban la ropa barata, el aspecto provinciano y las gruesas gafas de Carmen. Sus miradas revelaban claramente un profundo desprecio y un sarcasmo punzante. Me quedé con los brazos cruzados, observando atentamente las facciones de Carmen. Quería desgastar su moral. Quería que se sintiera tan avergonzada que saliera llorando o que exigiera igualdad de derechos para tener una excusa para humillarla de nuevo a plena luz del día. Por muy fuerte que fuera una chica, sería difícil soportar la humillación pública por parte de su propio marido frente a tantos extraños. Pero Carmen, una vez más, derrotó completamente mis crueles expectativas. No mostró signos de sentirse herida o humillada. Solo se ajustó suavemente las gafas, saludó a Carlos con una inclinación sumamente profesional y luego se volvió para mirarme. Su voz era tan tranquila como la de un extraño hablando con su superior, sin el menor atisbo de resentimiento. Sí, gracias, director, por esta oportunidad laboral. Intentaré completar todas las tareas asignadas, señor. Dicho esto, se dio la vuelta para seguir las indicaciones de recursos humanos y recoger el uniforme de conserje de color azul claro. Su figura recta y delgada caminaba con pasos extremadamente firmes y resueltos. Ni un solo ceño fruncido por incomodidad ni un destello de rencor o vergüenza asomó. Al ver esa pequeña espalda desaparecer tras la esquina del pasillo, mi corazón se llenó de repente de una frustración indescriptible. En este juego del gato y el ratón debería ser yo quien tuviera la iniciativa y se sintiera complacido.
Pero ¿por qué cada vez que nos enfrentábamos tenía la sensación de que era ella quien veía a través de mi alma y me despreciaba? En el grupo Amanecer, el área administrativa siempre era el lugar con más chismes y rivalidad. Isabel era mi poderosa secretaria en jefe, quien controlaba muchos de los asuntos internos. Isabel tenía una apariencia brillante, era rápida en el trabajo y tenía una excelente capacidad para organizar agendas. Gracias a esas cualidades, siempre la mantenía a mi lado como una herramienta eficaz para manejar los asuntos administrativos superficiales, pero con esa capacidad venía una ambición de ascenso nada disimulada. Isabel deseaba en secreto alcanzar la posición de esposa del director, buscando siempre ganarse mi favor con gestos amables que iban más allá de lo puramente profesional. Consideraba a cualquier mujer que se acercara a mi oficina como una espina en su costado. Cuando supo que había traído a una nueva empleada como conserje al departamento de administración, Isabel le puso el ojo y mostró una actitud hostil desde el primer día. Como mi boda fue completamente privada e interna, Isabel no sabía en absoluto que Carmen era mi esposa legal. Solo había escuchado vagos rumores del personal financiero de que era la hija de un deudor arruinado al que el director le había dado un trabajo miserable para ir descontando la deuda día a día. Con su naturaleza envidiosa y mezquina, Isabel aprovechó al máximo su poder como secretaria en jefe para intimidar y exprimir a la nueva empleada sin piedad. Desde mi oficina acristalada en el piso superior, podía observar toda el área administrativa abierta de abajo. A menudo veía a Isabel paseándose señalando con el dedo y ordenando a Carmen. Eran tareas agotadoras que no estaban en absoluto en la descripción de su trabajo. A veces la obligaba a cargar docenas de cajas pesadas de agua mineral desde la planta baja hasta la sala de reuniones del 5º piso, mientras el montacargas estaba en mantenimiento. Otras veces le ordenaba con altivez que limpiara a fondo el polvoriento archivo intacto durante décadas en una sola y estrecha mañana. Había días que justo en la pausa para el almuerzo, cuando todos salían a comer, Isabel le tiraba a Carmen montones de documentos desordenados, exigiéndole que los clasificara y caminara hasta los edificios vecinos para entregarlos bajo un sol abrasador. Todas esas dificultades se produjeron descaradamente ante los ojos de muchas personas. El personal de la oficina, por naturaleza seguidor y temeroso del poder, al ver que la secretaria del jefe odiaba a la recién llegada, también se unió a marginarla para congraciarse con Isabel. Nadie invitaba a Carmen a almorzar, nadie la ayudaba por iniciativa propia con el trabajo pesado. La trataban como una máquina invisible de recados, gritando continuamente su nombre para hacer café, tirar la basura o limpiar las mesas donde habían derramado la comida. Me sentaba bebiendo mi café en la oficina, sabiendo muy bien lo horrible que estaba sucediendo abajo. Solo necesitaba hacer una llamada telefónica e Isabel se detendría al instante y los empleados cambiarían de actitud de inmediato. Pero cerré los ojos ante ello, considerando obstinadamente ese cruel acoso como una prueba psicológica, una forma de entrenar la sumisión de mi falsa esposa. Quería ver dónde estaba el límite de tolerancia de Carmen. Esperaba el día en que colapsara por completo y llamara llorando a la puerta de mi oficina, rogando ayuda, o que enfadada tirara su uniforme y se rindiera para volver a casa. Pero la paciencia y resistencia de Carmen eran mucho mayores de lo que había imaginado. Ella nunca se quejó ni una sola vez, nunca derramó una lágrima, ni mostró signos de agotamiento. Cuando le daban recados, los terminaba en silencio y a una velocidad asombrosa. Cuando le asignaban trabajo pesado, cargaba sola organizando, lógicamente para ahorrar esfuerzo. Su uniforme azul siempre estaba empapado en sudor, y sus gafas a veces se deslizaban debido al ajetreo, pero su mirada seguía extrañamente tranquila, sin el menor destello de resentimiento. Carmen completaba cada tarea de manera impecable, limpia y tan ordenada que incluso el estricto Carlos, el jefe de recursos humanos, no pudo encontrar el más mínimo error para emitir una reprimenda. Su calma frente a tanta malicia me irritaba aún más. En el fondo comenzó a surgir un sentimiento extraño y conflictivo, una mezcla entre la crueldad del deseo de pisotear sus derechos y el respeto que estaba germinando silenciosamente hacia esta pequeña mujer. El grupo Amanecer estaba entrando en una fase final extremadamente tensa en la preparación de una evaluación para un proyecto de un parque industrial de alta tecnología. El enorme volumen de trabajo recaía sobre los departamentos, obligando a toda la empresa a hacer horas extras frecuentes.
Las luces de las oficinas siempre estaban encendidas hasta tarde en la noche. Aquella noche terminé una reunión estratégica con los directores de las filiales cuando el reloj marcaba las 10:30 p.m. Me aflojé la corbata para respirar. Tomé mi maletín, salí de la oficina hacia el pasillo y me preparé para bajar al aparcamiento subterráneo e ir a descansar a casa. Al pasar por la zona de oficinas abiertas del departamento administrativo, vi que todas las luces del techo estaban apagadas y solo una lámpara de escritorio iluminaba la esquina de trabajo junto al archivo. Aflojé el paso y por curiosidad me acerqué a la puerta de cristal. Por la puerta entreabierta vi a Carmen trabajando bajo la luz amarilla. En su mesa de trabajo había un montón de informes financieros en blanco y negro sobre la evaluación de riesgos del nuevo parque industrial que el departamento de impresión acababa de enviar esa tarde. Me detuve y fruncí el ceño recordando una historia que había escuchado de pasada a Carlos esa tarde. Isabel tenía la tarea de revisar los errores ortográficos, el formato y los márgenes de este borrador impreso antes de que yo lo aprobara para el archivo oficial. Pero con su naturaleza perezosa, su costumbre de delegar y su intención de intimidar a la nueva empleada, esta historia se transmite exclusivamente en el canal de radio Cuentos para Relajarse. Deseamos a nuestros queridos oyentes unos momentos de descanso. Isabel arrojó toda la pila de documentos repletos de términos económicos y tablas complejas sobre la mesa de Carmen. Puso como excusa un asunto personal y le ordenó a Carmen que se quedara haciendo horas extras para leer y revisar línea por línea en el papel. Isabel también amenazó con que si mañana descubría algún error tipográfico o de formato, Carmen asumiría toda la responsabilidad y se le descontaría medio mes de sueldo. Obligar a una conserje a revisar un texto de economía macroeconómica y tan técnico era claramente un acto descarado para dificultarle la vida y humillarla frente a los demás. ¿Cómo podría alguien con una educación tan básica tener la paciencia y el conocimiento para buscar errores en esos densos números financieros? Sus compañeros solo se quedaron mirando esa tarde, susurrando, criticando el origen de Carmen y su mala suerte. Absolutamente nadie se atrevió a dar un paso al frente para ayudarla o defenderla por temor a ofender a la secretaria en jefe. La dejaron a solas con esa montaña de papeles y se apresuraron a irse a casa. Y ahora en el silencio del edificio solo quedaba Carmen trabajando en silencio. Sus delgadas manos sostenían un bolígrafo rojo, recorriendo cuidadosamente cada página. Su velocidad de lectura era extremadamente rápida. De vez en cuando levantaba la hoja y la miraba contra la luz de la lámpara para revisar las filas en la tabla de depreciación, y luego trazaba círculos firmes alrededor de las áreas problemáticas. Esa figura solitaria, resignada y dedicada, se grabó inesperadamente en mi mente. Al ver su pequeña sombra proyectada contra la pared blanca, un toque de remordimiento invisible se agitó en mi interior. Empecé a preguntarme si estas crueles pruebas que estaba permitiendo que Isabel hiciera eran demasiado para una chica que no tenía ninguna enemistad conmigo. Después de todo, ella llevaba el título de mi esposa en los papeles. Incluso tuve la intención de abrir la puerta, decirle que parara a tirar esos documentos inútiles y pedir que prepararan el coche para llevarla a casa. Pero justo cuando mi mano tocó el frío pomo de la puerta, mi enorme orgullo, la extrema precaución y el recelo me detuvieron. Descarté de inmediato ese fugaz momento de lástima, retiré la mano y caminé silenciosamente hacia el ascensor. Me dije a mí mismo que debía probar el sufrimiento para que supiera exactamente cuál era su lugar. No tenía ninguna razón para compadecerme de una esposa de fachada comprada con dinero. A la mañana siguiente, cuando entré en la oficina, la pila del informe impreso del proyecto ya estaba ordenada sobre el escritorio de Isabel antes de que pasara lista. Los documentos estaban cuidadosamente separados. Los errores de ortografía o de formato estaban marcados con notas adhesivas amarillas para que el departamento de redacción pudiera localizarlos y corregirlos fácilmente en el archivo digital original. Isabel parecía abiertamente molesta porque no pudo encontrar una excusa para regañar o levantar un acta disciplinaria, ya que Carmen había terminado la revisión impresa con extremo cuidado y a tiempo. Ese mediodía le pedí al equipo de Isabel que me trajera la copia impresa con las notas directamente para revisarla. Este era el documento clave que recopilaba varios indicadores críticos de análisis de mercado fundamental para la delegación extranjera.
Me encerré en mi oficina centrándome en leer cada página con la máxima atención. Ignoré las notas adhesivas que marcaban errores de tipeo y me concentré solo en las tablas de datos económicos. Cuando llegué al apéndice 8 a la sección del cálculo del flujo de caja descontado y la tasa interna de retorno TIR, me quedé paralizado. Un gravísimo error en los datos provocado por una mala formulación del departamento de análisis en el archivo original había generado una desviación de millones de euros en el presupuesto de depreciación de activos. Este error era tan sutil y estaba tan enterrado en complejas hojas de cálculo que si no fuera yo un experto con 10 años de experiencia leyendo estos informes a diario, seguramente habría pasado desapercibido. Pero lo que me sorprendió asombrosamente no fue la negligencia del Departamento de Finanzas, sino que ese error había sido detectado por alguien y corregido con bolígrafo rojo directamente en el papel impreso. Justo al lado de la celda de datos incorrectos había un círculo marcado con tinta roja muy fuerte. Siguiendo una flecha hacia el margen blanco, había una fórmula completamente nueva escrita a mano. El resultado calculado era extremadamente preciso hasta las comas. Y lo que es más notable, el autor había añadido algunas líneas breves de comentarios usando términos micro y macroeconómicos precisos, señalando el vacío en la evaluación del riesgo de tipo de cambio si se aplicaba la base de datos incorrecta. Como el revisor no tenía acceso al ordenador para modificar el archivo original, se vio obligado a usar un bolígrafo rojo directamente en el papel para advertir. El hecho de que Isabel me entregara el borrador con este texto rojo, escrito a mano, demostraba que ella no había leído en absoluto el contenido y solo lo había mirado por encima. La caligrafía en tinta roja era sumamente elegante, decidida, y tenía el estilo inconfundible de alguien acostumbrado al trabajo intelectual de alta intensidad. El pensamiento analítico reflejado en cada trazo mostraba una agudeza que ni siquiera el experimentado director financiero de mi empresa podría haber notado tan rápido. Fruncí el ceño, dándole vueltas a la hoja de papel bajo la luz. ¿Quién había corregido este informe? Mi equipo de finanzas actual no tenía a nadie con ese pensamiento analítico tan agudo y capaz de presentar el problema de manera tan pulcra como esta nota. Llamé a Carlos, el jefe de recursos humanos, para que extrajera las grabaciones de las cámaras de seguridad del área de impresoras y de administración de la noche anterior para ver quién había tocado mi documento. Pero para mi desgracia, el sistema de cámaras de ese pasillo estaba en mantenimiento periódico, por lo que no se había guardado ninguna imagen. Sosteniendo la página con la tinta roja, tuve la intuición de que nuestra empresa escondía a un genio anónimo. Alguien desconocido que observaba silenciosamente y corregía los errores mortales de nuestros departamentos. La seguridad de la información del proyecto era primordial y debía encontrar a esta persona a toda costa antes de que comenzaran las negociaciones formales. Esa misma tarde decidí buscar la respuesta por mí mismo. Llamé a Isabel a mi oficina para interrogarla directamente sobre el informe. Cuando entró, forcé mi rostro a relajarse y le indiqué que se sentara en la silla de cuero frente a mí. Arrojé el fajo de documentos sobre la mesa, abrí la página con la tinta roja, levanté la barbilla y pregunté con un tono de falsa alabanza, preparando una trampa. El informe de tu equipo de esta vez es excelente, especialmente la corrección en los indicadores de flujo de caja en esta página 8. Este error habría causado un daño masivo a la credibilidad del proyecto frente a la junta directiva. ¿Quién de tu equipo lo encontró y escribió esta brillante nota en rojo? Si es alguien a tu cargo, lo ascenderé inmediatamente a jefe del equipo de análisis y le daré un buen bono económico. Los ojos de Isabel revelaron confusión y cálculo durante unos segundos. Al fin y al cabo, solo se encargaba de la síntesis de documentos administrativos y no tenía ningún conocimiento profundo en finanzas ni términos macroeconómicos. Sin embargo, su ambición de fama y su costumbre de robar el mérito ahogaron la razón de una persona codiciosa. Al entregarme el documento, no tenía ni idea de lo que significaba el círculo rojo. Pensó que era solo una falta de ortografía marcada por el empleado. Ahora, al verme elogiarlo, esbozó rápidamente una brillante sonrisa, adjudicándose el mérito descaradamente. Señor director, fui yo. Esta mañana, mientras revisaba el documento en papel antes de entregárselo, noté que los datos parecían anómalos, así que los recalculé yo misma,
y escribí las notas para que a usted le resultara más fácil aprobarlo. Sonreí con frialdad, y mis ojos se endurecieron al instante, pasando a un estado estricto como el de un interrogador. Me incliné hacia adelante apuntando directamente a las letras rojas, haciendo preguntas técnicas extremadamente difíciles. ¿De verdad? Entonces explícamelo. Porque aquí utilizaste el método de ajuste del margen de beneficio bruto combinado con la devaluación de la moneda para compensar el riesgo de inflación. ¿Por qué no usar el modelo de valoración de activos de capital normal? ¿De qué base de datos sacaste el coeficiente beta para aplicar a esta compleja fórmula? Una ráfaga de preguntas altamente técnicas cayó sobre ella de forma continua, dejándola paralizada al instante. Su rostro cambió de color y la sonrisa se torció en sus labios. Isabel, nerviosa, intentó responder, pero su voz temblaba y el sudor perlaba su frente. Sus manos se entrelazaban y se retorcían. Sí, señor. Esto es porque tenía mucha prisa y solo recordaba vagamente la fórmula. Déjeme revisar mis libros y le enviaré un informe detallado más tarde. Golpeé la mesa con fuerza y grité haciéndola saltar. Basta ya de esta estúpida farsa, sé exactamente cuál es tu nivel. Nunca tendrías el conocimiento para escribir este análisis macroeconómico. No me hagas perder más el tiempo. Sal de aquí y llama a todo tu equipo de síntesis de documentos de inmediato. Isabel se levantó temblando y salió de la habitación sin atreverse a decir una palabra. Me dejé caer en la silla con la cabeza dándome vueltas uniendo las piezas del rompecabezas. No fue Isabel. El equipo financiero había entregado la versión impresa ayer por la tarde. Solo las personas que tuvieron contacto con los papeles en el área administrativa anoche habrían tenido la oportunidad de tocar esto. Esta mañana los documentos habían sido revisados por la mismísima Carmen y colocados en el escritorio de Isabel. La imagen de Carmen, trabajando afanosamente bajo la luz amarilla anoche, examinando cada número con un bolígrafo rojo en la mano, pasó repentinamente por mi mente. Abrí mi ordenador y saqué el archivo de su falso currículum. ¿Sería posible que la persona que corrigió este informe con tan asombroso conocimiento fuera mi ignorante y paleta esposa títere? La sospecha comenzó a arraigar profundamente en mi mente, obligándome a mirar a Carmen con otros ojos mucho más cautelosos y recelosos. El grupo Amanecer se acercaba a una etapa de máxima tensión para la evaluación del proyecto de alta tecnología, el macroproyecto que habíamos perseguido y al que habíamos destinado todos los recursos en los últimos 2 años, finalmente entraba en la fase de negociación para asegurar la inversión. Esta vez la contraparte no era una empresa nacional, sino una alianza de grandes fondos de inversión de varios países, Francia, Alemania y el mundo árabe. Se esperaba que la inversión superara las decenas de miles de millones de euros. Si este trato tenía éxito, Amanecer se coronaría como el líder indiscutible del sector inmobiliario industrial a nivel nacional, aplastando por completo a Horizonte. Por el contrario, si las negociaciones fracasaban, la enorme deuda bancaria adquirida para limpiar los terrenos nos hundiría durante los próximos 5 años y yo sería el único responsable. Trabajaba día y noche, a veces quedándome en la oficina hasta las 3:00 de la madrugada, revisando cada cláusula en inglés. La presión de la junta directiva me pesaba sobre los hombros. Los antiguos accionistas, que ya no estaban contentos con mi rechazo de casarme con la familia Horizonte, me escrutaban aún más. En la reunión de la semana pasada, declararon sin rodeos que este proyecto era mi última oportunidad para demostrar mi excelente capacidad de gestión. Si había algún error en la recepción o en la negociación, tendría que dimitir voluntariamente de mi puesto como CEO. Para recibir a esta importantísima delegación extranjera, hasta el último detalle de la organización debía ser absolutamente perfecto. Isabel, en su rol de secretaria en jefe de administración, recibió de mi parte una misión de vida o muerte: contratar y gestionar un equipo de traductores multilingües. La delegación incluía a multimillonarios y magnates acostumbrados a negociar estrictamente en sus idiomas nativos para garantizar la precisión absoluta de la terminología financiera y legal. Le di a Isabel un presupuesto ilimitado, pidiéndole que acudiera a las mejores agencias de idiomas del país. Debíamos asegurar que cada idioma contara con un experto intérprete simultáneo de cabina del más alto nivel.
Isabel recibió la orden con excesiva confianza, golpeándose el pecho y asegurando que todo iría según lo planeado. Pero en realidad, siempre quería demostrar su propio poder e inteligencia, ahorrándose dinero para llevarse una comisión. En lugar de contratar a una agencia de prestigio, Isabel contrató a una empresa emergente de organización de eventos recomendada por un conocido suyo para embolsarse la diferencia. Subestimó tontamente la situación, creyendo que bastaba con un par de personas que supieran algo del idioma para la comunicación básica, ignorando la vital importancia de una traducción especializada en una negociación multimillonaria de naturaleza legal. Mientras toda la empresa estaba inmersa en la preparación del gran evento, Carmen continuaba en silencio con su trabajo de limpieza. A veces, al inspeccionar la sala VIP de la planta superior para comprobar el estado de las cosas, la veía limpiando cuidadosamente cada micrófono y arreglando las tarjetas de identificación y las sillas de los invitados. Lo que me llamó la atención fue cómo disponía los asientos. No los colocó de manera aleatoria o descuidada, sino siguiendo estrictamente los protocolos diplomáticos internacionales. Separó claramente la sección de la delegación europea de la de Oriente Medio para evitar conflictos culturales durante las conversaciones. Una empleada de limpieza normal nunca prestaría atención a detalles macro de ese nivel. Sin embargo, el ajetreo y la ansiedad por el gran proyecto hicieron que rápidamente descartara mis crecientes sospechas. Me convencí de que era pura suerte o que Carlos la había instruido cuidadosamente de antemano. Me di la vuelta y me fui dejando atrás a mi esposa legal, haciendo las tareas más degradantes sin tener ni idea de que ella era el único salvavidas frente a la gran tormenta que se avecinaba. La fatídica mañana del grupo Amanecer comenzó con un ambiente asfixiante y tenso. Decenas de guardias de seguridad trajeados vigilaban estrictamente las entradas del edificio. El vestíbulo principal estaba cubierto con una lujosa alfombra roja y flores frescas adornaban el camino directo a los ascensores VIP. La junta directiva, los jefes de departamento y los representantes de los accionistas llegaron muy temprano. Todos estaban elegantemente vestidos con rostros tensos, esperando el momento en que los inversores bajaran de sus vehículos y entraran al edificio. El reloj marcaba exactamente las 7:30 de la mañana. Solo quedaban 30 minutos para que los coches de lujo con los magnates entraran en el patio. Yo estaba de pie en el centro del vestíbulo principal, ajustándome la corbata y repasando por última vez el guión de bienvenida con los jefes de departamento. Justo en ese momento, Isabel entró corriendo apresurada desde el aparcamiento. Su rostro estaba lívido sin una gota de sangre. El cuidado maquillaje parecía incapaz de ocultar el pánico extremo en sus ojos. Corría en tacones altos, tropezó y casi se cae frente a mí y los demás directivos. Fruncí el ceño con disgusto y antes de que pudiera preguntar, Isabel soltó una noticia catastrófica. «Señor director, la agencia nos acaba de llamar con urgencia. Los 5 intérpretes que contratamos fueron ingresados de urgencia en el hospital esta madrugada. Fueron a cenar a una marisquería que yo había reservado anoche y todos sufrieron una grave intoxicación alimentaria. Ahora mismo están todos con suero en el hospital y ninguno tiene fuerzas para venir a la oficina». Esa noticia cayó sobre mí como un trueno devastador, destruyendo por completo toda la preparación que un equipo había realizado durante meses. Me puse furioso, apreté los puños y le grité a Isabel en la cara frente a muchos empleados: «¿De qué estás hablando? En un evento de vida o muerte para el grupo, y tú gestionas el personal de esta manera. Te dije que debías contratar a la mejor agencia con un contrato en condiciones. ¿Sabes a qué nos enfrentaremos si hoy no hay traductores especializados, demandas de indemnización multimillonarias y el riesgo de bancarrota pende sobre todos nosotros?» Isabel temblaba y sollozaba con las manos en el rostro, intentando defenderse con excusas débiles e irresponsables. «Director, lo siento 1.000.000 de veces, no imaginé que fuera tan grave. He llamado a todas las agencias de idiomas grandes y pequeñas de Madrid desde que me enteré, pero ninguna tiene disponibilidad inmediata para 5 idiomas especializados. Exigen reservas con al menos una semana de antelación. Por favor, deme un poco más de tiempo para encontrar una solución». Rechacé por completo esa súplica inútil. El tiempo no espera a que corrijamos nuestros errores, y los invitados no tienen tiempo libre para escuchar tus estúpidas excusas.
Aquí no hay lugar para la incompetencia ni las justificaciones. Si el contrato no se firma hoy, recoge tus cosas de inmediato y prepárate para ir a los tribunales por daños y perjuicios. Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí rápidamente hacia las grandes puertas de cristal. La elegante caravana negra con placas diplomáticas ya estaba entrando en el patio guiada por la seguridad. Sin otra opción, tuve que poner una cara de falsa tranquilidad para recibir a los invitados. En mi cabeza todo estaba en blanco. Todas las perfectas estrategias de negociación estaban a punto de desvanecerse por culpa de la negligencia y la mezquindad de una secretaria. Sabía muy bien que solo dominaba el inglés con fluidez, mientras que se sabía que estos socios eran conservadores y exigían un trato completamente profesional a través de su idioma materno. Al abrirse la puerta del coche, me adelanté a estrecharles la mano a cada uno y sonreí torpemente, dirigiéndolos hacia los ascensores, sintiéndome por dentro como si caminara hacia el patíbulo, esperando mi sentencia. El ambiente dentro de la sala de reuniones de la junta directiva era entonces tan sofocante y tenso que resultaba difícil respirar. La gran mesa ovalada de roble macizo estaba rodeada por los rostros más poderosos del mundo de los negocios. En un lado estábamos los líderes del grupo Amanecer, los accionistas de varias facciones, y mi madre, quien había acudido para ser testigo del momento histórico de su hijo. En el otro lado estaban los inversores extranjeros con su porte majestuoso y las miradas afiladas de los viejos lobos de los negocios internacionales. Todos estaban en sus puestos. Los expedientes y carpetas del proyecto se habían repartido a todos y cada uno. Solo faltaba lo más importante para conectar a ambas partes: los intérpretes. Monsieur Dubois, el representante del enorme fondo de inversión de Francia, fue el primero en mostrar abiertamente su incomodidad. Era conocido en el mundo de las finanzas como un hombre extremadamente estricto de carácter explosivo que nunca aceptaba retrasos o falta de profesionalidad. Dubois no dejaba de mirar su reloj de oro, paseando su mirada molesta por las sillas vacías, asignadas al equipo de traducción justo detrás de nosotros. Se volvió hacia Herr Müller el alemán y hacia el señor Al-Fayed, representante árabe, con ceños fruncidos llenos de reproche. El descontento comenzó a extenderse por la mesa de negociación como una mancha de aceite. Subí al estrado y traté de mantener la máxima calma posible, utilizando mi fluido inglés para dar la bienvenida e intentando disimular hábilmente este vergonzoso incidente. Expliqué que debido a un problema logístico imprevisto, nuestro equipo de traductores aún no había podido llegar. Pedí la comprensión de nuestros distinguidos invitados y sugerí que conversáramos temporalmente en inglés durante la presentación general del proyecto. Pero en cuanto terminé de hablar, Monsieur Dubois golpeó la mesa de madera con la palma de la mano, produciendo un fuerte golpe que resonó en toda la amplia sala. Se levantó de golpe y protestó en voz alta con una avalancha de francés rápido y feroz. Aunque yo no entendía todo, la furia y los gestos firmes del hombre mostraban que la gravedad del problema no se solucionaría con unas pocas disculpas. Su asistente de habla francesa se levantó de inmediato y tradujo al inglés con un tono muy frío. Monsieur Dubois dice que el grupo Amanecer está faltando gravemente al respeto a sus socios. El memorando de entendimiento previo estipulaba claramente que los idiomas de negociación obligatorios debían ser el francés, el alemán y el árabe para asegurar la transparencia en las cláusulas legales complejas. Obligar a los inversores a escuchar una presentación remendada en inglés es un insulto a su estatus y profesionalidad. Si Amanecer no es capaz de encargarse de una preparación tan básica, no hay motivo para confiar en ustedes para gestionar miles de millones de euros. Esta historia se emite exclusivamente en el canal de radio Cuentos de la Vida. Deseamos a nuestros oyentes unos momentos de relajación. Nada más terminar la traducción, tanto Herr Müller como el señor Al-Fayed asintieron en señal de acuerdo. Cerraron las carpetas que tenían delante de un golpe y se recostaron en sus sillas, negándose claramente a seguir colaborando. Uno incluso le hizo una señal a su secretaria personal para que empezara a recoger sus pertenencias y marcharse. En el lado del grupo Amanecer, los miembros de la junta directiva empezaron a entrar en pánico real. Mi madre estaba empapada en sudor frío. Su rostro palideció, se volvió y me lanzó una mirada llena de reproche e ira. Empezaron a surgir murmullos de acusación. Todo se derrumbaba ante mis propios ojos.
Millones de euros en depósitos y el arduo trabajo de noches en vela, durante 2 años, estaban a punto de desvanecerse. Me quedé helado en mi lugar apretando el atril hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba completamente acorralado, impotente y sin salida para revertir esta desesperada situación. Mi cargo como CEO estaba liquidado. Y justo en el momento de mayor desesperación, cuando Dubois ya había cogido su maletín de cuero para salir de la sala, la pesada puerta de madera se abrió suavemente. Todas las miradas enfadadas de la sala se dirigieron hacia el sonido en busca de una débil esperanza para salvar la situación. No fue el equipo de traductores el que apareció, sino Carmen. Estaba empujando un carrito de acero inoxidable que llevaba inmaculadas tazas de porcelana blanca y teteras humeantes. Llevaba el mismo uniforme de conserje azul claro y ligeramente desgastado el pelo en una coleta y sus inconfundibles gafas gruesas. Al ver a mi esposa aparecer en tan baja forma en el escenario de esta negociación de vida o muerte, fruncí aún más el ceño con rabia. Pensé que no distinguía la gravedad de la situación y al irrumpir en un momento tan crítico, solo serviría de hazmerreír para los extranjeros y humillaría al grupo. Estuve a punto de levantar la mano para ordenar a Carlos que sacara a esta limpiadora para no empeorar más las cosas, pero Carmen ignoró por completo mis gestos de rechazo. Condujo tranquilamente el carro hasta la mesa de negociación con gran profesionalidad. Justo cuando Monsieur Dubois seguía quejándose a gritos en francés sobre nuestro desastre organizativo, Carmen tomó una taza de té caliente sin inmutarse y se la sirvió frente a él con ambas manos. Sorbe por la nariz. Y entonces, ante la absoluta incredulidad de docenas de personas presentes en la sala, ella habló. Una ráfaga de francés resonó con pronunciación perfecta, con una entonación elegante, fluida y tan impecable como una auténtica diplomática parisina. Toda la habitación quedó instantáneamente en silencio absoluto. Los murmullos cesaron de inmediato. Dubois se quedó paralizado con los ojos abiertos como platos, mirando fijamente a la diminuta limpiadora frente a él. Su asistente también se quedó boquiabierto sin palabras. Carmen mantuvo su espalda recta, miró con confianza a Monsieur Dubois a los ojos y continuó explicándole la situación en francés. Ofreció las disculpas más sinceras por parte de la directiva del Grupo Amanecer por el inesperado problema de salud del equipo oficial de intérpretes. Al mismo tiempo, se comprometió con su honor a que esta deficiencia no afectaría a la calidad de la negociación. Y luego pidió permiso para asumir temporalmente el cargo de intérprete principal multilingüe para ayudar a Monsieur Dubois y a los distinguidos invitados durante toda la sesión. Dubois pasó de la ira al asombro, y luego a una extrema diversión y curiosidad. Dejó de inmediato el maletín de cuero sobre la mesa, se cruzó de brazos y decidió ponerla a prueba con una pregunta muy difícil repleta de jerga técnica legal, planificación de terrenos y flujo de inversión extranjera. Sin dudarlo, ni un segundo, Carmen respondió de manera fluida. Analizó el problema de forma increíblemente concisa y aguda. Usó exactamente la terminología más compleja que ni siquiera un excelente estudiante de idiomas podría captar de imprevisto en esa situación. Su erudición, profundo conocimiento y elegante compostura acabaron por completo con la hostilidad del magnate francés. Él asintió sonriendo de satisfacción y felizmente acercó su silla a la mesa. Yo de pie en el atril sentí como si alguien me hubiera dado una fuerte bofetada a mi arrogancia. Mi corazón latía desbocado queriendo salir del pecho. Miraba estupefacto a la esposa legal, a la que alguna vez había despreciado y tratado como una cateta, un simple objeto para pagar una deuda. Esa figura delgada con ropa de limpieza ahora brillaba con luz propia, exudando un aura que abrumaba por completo a todos los directivos y especialistas graduados presentes en esa sala. El milagro había ocurrido y venía de la misma marioneta que había querido pisotear hasta el fondo de la sociedad. En cuanto Monsieur Dubois se sentó, Herr Müller, el representante del fondo alemán, todavía no parecía convencido. Carraspeó, abrió una página del documento cubierta de cifras subrayadas y en perfecto alemán planteó una espinosa pregunta sobre la volatilidad de los precios de las materias primas y la gestión de la inflación en el proyecto. Habló extremadamente rápido, utilizando a propósito jerga financiera de Europa para ponérselo difícil a la conserje. Mi madre, sentada en la mesa, clavó sus uñas en los reposabrazos, su rostro mostrando un terror absoluto,
porque sabía que el alemán era una gran barrera. Sin embargo, Carmen simplemente se ajustó las gafas y no se inmutó. Dio un paso hacia el centro de la mesa de negociaciones y le respondió directamente a Herr Müller con una voz firme y decidida, pronunciando un alemán excepcionalmente preciso. No solo tradujo la pregunta, sino que en mi lugar explicó en detalle el índice de precios al consumo combinado con la tabla presupuestaria de costes operativos ya ajustada. Cada cifra y cada argumento fluyeron de sus labios de forma coherente y arrolladora como un río imparable. Herr Müller pasó de fruncir el ceño con recelo a abrir los ojos con asombro y finalmente asintió varias veces aprobando sus lógicos y profundos análisis. Pero la cosa no paró ahí. Al discutir la tasa interna de retorno y el flujo de caja libre, el señor Al-Fayed, representante árabe, se inclinó hacia adelante con una estricta demanda sobre la división de beneficios, siguiendo los principios éticos del mundo de Oriente Medio. Esta vez Carmen cambió suavemente al árabe. Su voz se volvió elegante y respetuosa, pero mantuvo firmemente la posición negociadora de la empresa. Utilizó con precisión los términos del derecho financiero islámico para aclarar las condiciones del reparto, asegurando los beneficios para los socios, sin que el grupo Amanecer sufriera pérdidas en su estructura básica. Después de comunicarse fluidamente en francés, alemán y árabe, y de conectarlo todo con inglés profesional, Carmen caminó calmadamente para situarse junto a mí, en el estrado central. Alargó la mano, tomó la tableta de control del proyector y abrió el documento matriz del proyecto. No solo estaba actuando como traductora, sino que comenzó a liderar toda la presentación. Señaló directamente a los gráficos de flujo de caja, detallando minuciosamente el modelo de valoración de activos de capital y las metodologías para cubrir los riesgos cambiarios. Esos eran con total exactitud los temas que alguien había corregido con bolígrafo rojo unos días atrás. Cada palabra que decía era conocimiento macroeconómico del más alto nivel, apuntando a los temores de los inversores y proporcionando la solución más integral. En esa gran sala solo parecía resonar la voz clara pero poderosa de Carmen. Los veteranos magnates se sintieron totalmente cautivados por esa excelente exposición. Ya no les importaba su uniforme barato de limpieza ni sus gafas de miope. En sus ojos, la mujer que estaba a mi lado era un genio de las finanzas, una mente brillante, resolviendo dilemas de miles de millones. Yo estaba allí a su lado, totalmente eclipsado, convertido en un ser prescindible en mi propio atril. Aclara la garganta. La arrogancia del CEO se hizo añicos, reemplazada por un tremendo shock y por un sentimiento de gratitud y profunda admiración que hervía en mi sangre. Mi esposa, a quien había condenado al puesto más bajo, estaba salvando brillantemente todo el imperio de mi familia. Me quedé quieto mirando cómo su pequeña silueta explicaba con gestos la estructura del flujo de caja. Mi mente daba vueltas entre emociones opuestas. Esta era Carmen. Esta era la paleta pueblerina que sus padres me habían vendido para saldar 2 millones de euros. Recordé la noche de bodas cuando le arrojé el contrato y cómo había escaneado páginas de intrincada jerga legal en segundos. Recordé cómo sus afilados argumentos silenciaron a mi madre en el desayuno. Recordé su figura silenciosa, escudriñando los documentos hasta tarde, y esos precisos trazos rojos en papel que señalaban un error letal de nuestras finanzas. Todas esas pistas habían estado frente a mí, pero mi gigantesco ego y mis miopes prejuicios me cegaron. Me había engañado a mí mismo creyendo ser el dueño del juego, el benefactor que controlaba a un simple peón. Pero la verdad se revelaba allí, en la sala de negociaciones. Yo era el mayor de los idiotas. Había tirado al barro a una joya incalculable, obligándola a limpiar baños, servir cafés y sufrir la humillación de mis empleados. Cuanto más veía su aplomo, la forma en que su lógica aplastaba cualquier duda de los fondos extranjeros, más se me encogía el corazón de vergüenza y arrepentimiento. Miré a través del cristal de la sala y vi que en el pasillo casi todo el personal clave y los directivos estaban apiñados conteniendo el aliento. Y vi a Isabel. Mi ambiciosa secretaria estaba en primera fila agarrando el marco de la puerta. Estaba pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados de terror y pánico. Los papeles que llevaba se cayeron al suelo sin que ella se diera cuenta. Isabel estaba viendo cómo la limpiadora, a la que siempre insultaba, pisoteaba y castigaba, ahora hablaba de igual a igual con multimillonarios y manipulaba el futuro de todo el grupo. Los hombros de Isabel temblaban violentamente.
Sabía que todos sus complots contra sus compañeros quedarían expuestos y su carrera estaba acabada. Y no solo Isabel. Mi madre, sentada en la zona VIP de la sala, estaba igual rígida, con la boca desencajada. Todo el desprecio que le había mostrado a su humilde nuera se esfumó y fue sustituido por una estupefacción absoluta al ver cómo los inversores extranjeros le rendían respeto. Su orgullo elitista fue pisoteado por el talento real de la joven. Tragué saliva. Mis calculados planes crueles habían fracasado estrepitosamente. La tapadera inútil rompió el caparazón, destrozó todos mis prejuicios y ascendió majestuosamente frente a mí. Tras 4 horas de agotadora negociación, todo llegó a su fin. La brillantez de Carmen rellenó cada vacío en el borrador original, convirtiendo las desventajas en un acuerdo equitativo. Cuando Carmen terminó su discurso sobre los seguros contra la inflación con una oración rotunda en francés, Dubois fue el primero en ponerse en pie. Incapaz de ocultar su entusiasmo, aplaudió con fuerza, atrayendo una gran ovación de toda la delegación. La tensión se esfumó, dando paso al júbilo y al alivio. Dubois me miró sonriendo y dijo en inglés para que todos lo oyeran: «Señor Alejandro, usted es un CEO muy afortunado. Su proyecto es muy prometedor, pero lo que nos hizo tomar la decisión de invertir hoy es el talento en su empresa. Esta joven no es solo una intérprete, es una genio de las finanzas». Sus soluciones para ajustar el margen de riesgo convencieron totalmente a nuestra directiva. Aceptamos firmar el acuerdo global de inversión, cediendo un 2% adicional de los dividendos a Amanecer, tal y como ella sugirió. Las palabras de Dubois fueron un salvavidas para todos los presentes. Los viejos accionistas se levantaron radiantes y suspiraron aliviados. Mi madre se apresuró a limpiarse el sudor. Ahora miraba a Carmen con cierta cautela y respeto. El equipo legal procedió a entregar los contratos. Antes de firmar, Carmen tomó los documentos y volvió a escanear rápidamente los puntos clave en los 3 idiomas para asegurarse de que no había ninguna trampa semántica. Dubois, Müller y Al-Fayed estamparon sus firmas, marcando la creación de un megaproyecto que salvaba a Amanecer de la bancarrota. Cuando llegó mi turno de firmar, mi mano tembló ligeramente. El peso de miles de toneladas que había soportado 2 años se evaporó. Me levanté, sonreí y estreché la mano a cada uno de los invitados, agradeciéndoles la gran colaboración. Dubois me dio unas palmadas en la espalda y dijo: «No vaya a perder a una directora financiera tan maravillosa como ella». Sonreí, pero mi corazón era un torbellino de ironía. Directora financiera. No tenían ni idea de que la mente maestra que acababa de asegurar el contrato de miles de millones de euros era actualmente una limpiadora explotada que esa misma mañana estaba frotando inodoros. Me di la vuelta, buscando a Carmen. No se quedó para pedir reconocimiento ni esperar alabanzas de la directiva. Silenciosamente se había retirado a un rincón, ocupándose de recoger las tazas frías de té y amontonándolas en el carro de acero, lista para volver a su mísera posición. Ver esa figura esbelta en uniforme, haciendo su labor de limpieza después de su heroica hazaña, hizo que me doliera el pecho. Decidí que no iba a permitir esa farsa ni un segundo más. Tan pronto como los invitados subieron al ascensor entre aplausos, me di la vuelta con pasos largos y decididos hacia el carro de té. La tomé por la muñeca con fuerza suficiente para detener su labor de limpieza, pero sin hacerle daño. Carmen se detuvo un momento, me miró a través del cristal de sus gruesas gafas con la misma tranquilidad inalterable. «Ven conmigo», bajé la voz para ordenar y la arrastré por el pasillo del piso ejecutivo. La multitud de curiosos se apartó para dejarnos pasar. En sus miradas había asombro y miedo. Pasamos por delante de Isabel, que estaba pegada a la pared. Estaba encogida como un animal esperando al verdugo. No me digné ni a mirarla, mi único objetivo era la mujer a la que estaba arrastrando. Empujé a Carmen dentro de mi oficina, cerré la puerta con seguro para que nadie nos molestara. El silencio en la habitación era tan profundo que podía oír mi propia respiración agitada. La solté, di 2 pasos atrás, me paré frente a ella y miré fijamente su pálido rostro y su desaliñado uniforme. Trataba de buscar una explicación lógica para esta locura. El orgullo de un hombre de éxito quedó totalmente expuesto, dando paso a una curiosidad devoradora y la sensación de haber sido burlado. «¿Quién eres en realidad?», pregunté entre dientes, con el peso de la represión en cada sílaba. Esa capacidad de idiomas, el conocimiento macro, esas habilidades afiladas de negociación, ¿de dónde vienen?
La familia Delgado no tiene los medios para criar a alguien así. ¿Por qué fingiste ser una paleta ignorante para dejar que te pisoteara todo este tiempo? Jimmy, la verdad. Carmen se quedó quieta en el centro del lujoso despacho. Lentamente levantó las manos, se quitó esas gruesas gafas que la habían acompañado hasta ahora y las dejó sobre mi escritorio. En cuanto se quitó las gafas, me reveló unos ojos brillantes, afilados, refinados. No había torpeza ni complejos de inferioridad. Era la mirada de una mujer valiente e inteligente que comprendía a la perfección el mundo. Se enderezó, esbozó una media sonrisa sarcástica. «Alejandro, se te ha olvidado ya», dijo tranquilamente con una voz suave pero cortante como una espada. «El currículum que leíste antes de la boda lo dejaba muy claro. Crecí en un pueblo remoto de estudios pésimos de un instituto provincial sin prestigio. Fui la mercancía para cubrir 2 millones de euros de tu bolsillo. Fui la tapadera ignorante que compraste para proteger tu cargo de director. Mi único trabajo era obedecer y frotar los baños de acuerdo a tus deseos. ¿Qué verdad tan majestuosa le exiges a alguien que se vendió a sí misma para pagar deudas?» Cada frase resonaba en mi cara como un golpe utilizando mis propias palabras crueles y mi desprecio. Esa calma me estrangulaba la garganta. Me quedé helado sin poder articular ninguna excusa. El sentimiento de humillación y vergüenza era inmenso. Me di cuenta de que había cavado mi propia fosa con mis prejuicios y me había enterrado en ella. Yo, el CEO que presumía de ser un genio táctico, fui en realidad un tonto con el que había estado jugando una mujer desde el principio. Después de la charla, la dejé ir y me encerré entre mis 4 paredes de cristal. Durante horas estuve llamando por la línea encriptada al equipo de inteligencia y espionaje corporativo de la empresa. Dejando a un lado toda mi arrogancia, les ordené volcar cielo y tierra, que removieran toda la red de contactos, descubriendo todo sobre los Delgado y en particular sobre los orígenes de Carmen. Exigí el informe más detallado sin importar el precio, y lo quería sobre mi escritorio a primera hora de la mañana siguiente, a las 8:00 a.m. Un pesado expediente marcado como secreto ya estaba ante mí. Mientras pasaba cada hoja compilada de agencias de inteligencia, sentí como el rostro me ardía debido a la impactante realidad. El pobre currículum era un montaje magistral orquestado por su malvada madrastra con intenciones venenosas. Esta historia se emite exclusivamente en el canal de radio Cuentos para relajarse. Deseamos a nuestros queridos oyentes unos momentos de descanso. Quería adueñarse de las masivas acciones y propiedades que dejó la difunta madre biológica de Carmen en su empresa. Para preparar el camino a su propia hija, Mireia puso como excusa que Carmen era enfermiza para aislarla en un remoto pueblo en Extremadura con su abuela desde muy pequeña, alejándola de la alta sociedad de Madrid. Pero la inteligencia confirmaba que la madrastra cometió el error garrafal de subestimar el talento de Carmen. Carmen no estudió en ningún instituto desconocido. Por su propia y superior inteligencia, logró obtener una beca completa para una prestigiosa universidad internacional especializada en economía. Se graduó con honores, domina varios idiomas y velozmente se convirtió en una brillante y sobresaliente analista de inversión independiente. Para eludir las miradas y el robo de su insensible familia biológica, Carmen siempre había estado trabajando internacionalmente con diferentes alias, reestructurando grandes fondos de inversión europeos. El análisis del equipo apuntaba que Carmen nunca aceptó ese contrato de deuda por pasividad ni por los 200.000 euros. Para una genio global como ella, ese dinero era pura calderilla. Sus verdaderas razones eran más profundas. El informe concluyó que la madrastra estaba planeando una alianza oscura en el mundo inmobiliario para apropiarse de todas las acciones que por derecho le correspondían a Carmen. A pesar del inmenso poder financiero y el apoyo internacional de Carmen, la compleja burocracia legal española y las influencias de los Delgado la frenaban. Necesitaba un poderoso brazo ejecutor. El Grupo Amanecer y nuestra red de bufetes de abogados era el perfecto trampolín. Aceptó casarse conmigo sufriendo el trabajo y las humillaciones, fingiendo ser invisible para recoger pruebas, buscando utilizar la abrumadora presión de nuestro grupo para recuperar todo lo de su madre con la mayor justicia legal, legitimidad. No necesitaba mi dinero, solo la influencia cortante del Grupo Amanecer. Al leer la última línea del informe, dejé caer mis brazos. Todo estaba muy claro.
La mujer a la que yo taché de inculta era la codiciada joya de muchas multinacionales. Fingió ser una estúpida sirvienta, esperando la ocasión para golpear a la despiadada familia que la marginó. Me burlé de ella, pero yo mismo era el protagonista de su circo. Una profunda vergüenza envolvió mi mente. Yo era un villano estúpido, cruel y de poca visión. A las 9:00 a.m. convoqué a toda la junta de líderes gerentes y todos y cada uno de los empleados del equipo de administración general para una reunión de urgencia. El ambiente en el salón era letal. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Todos los ojos me miraban en la presidencia portando una expresión de hielo puro. Pedí a Carmen entrar, pero le prohibí usar el delantal de limpieza. Le dije que tomara asiento a mi derecha en la silla, que habitualmente era del vicepresidente ejecutivo. Empecé lanzando al centro de la mesa todo el reporte de investigaciones frente a Isabel. La ambiciosa secretaria había perdido todo su aura prepotente, miraba abajo temblando con las manos unidas. Con un tono feroz de acero, expuse claramente cada uno de sus actos delictivos frente a todos los demás. Se reveló su desvío de comisiones y cómo contrató una agencia barata que originó la catástrofe de los intérpretes de ayer. Y expuse además su comportamiento acosador y miserable de hacer que Carmen se quedara trabajando horas extra de noche solo por molestar. Isabel explotó en lágrimas, juntó sus manos y me suplicó: «Director, le ruego que me perdone. Me he equivocado. Yo solo quise ahorrar dinero. Considere todos mis años de servicio a la empresa, deme una oportunidad para remediarlo». Golpeé mi mano de nuevo. En esta empresa no hay sitio para gente codiciosa que sabotea a sus compañeros de trabajo. Si el proyecto se hubiera ido a pique ayer, ¿cómo compensarías los millones de euros que perderíamos? Recursos Humanos elaborará la carta de tu despido y dejarás este edificio antes de las 12 de mediodía de hoy. Además, le diré al legal que coloque tu nombre en la lista negra de corporaciones nacionales, a ver si alguna otra compañía en todo el país tiene ganas de contratar a una persona con tu ética. Tras despedirla, encaré ferozmente a Carlos y a toda su área administrativa. Temblaban pálidos y acurrucados. Reprendí fuertemente su burocracia, acoso y falta de moral laboral, y ordené que todos, desde Carlos hasta el último empleado de administración, dieran un paso al frente ante Carmen para disculparse humildemente por todo el sarcasmo y abuso pasado. Carmen permaneció sentada serenamente recibiendo esas tristes y aterradas disculpas sin asomo de odio ni resentimiento, solo la pura autoridad y peso de quien infunde un inmenso respeto y miedo. Ver a todos los cobardes que humillaron a mi mujer bajar la cabeza, eso me dio un ardor enorme. Me di cuenta de cuál era el verdadero anhelo final de Carmen y juré de inmediato usar hasta la última gota del inmenso poderío de Amanecer para ayudarla en su meta, asegurándome de que jamás sería acosada por nadie más en la vida. Esa noche cancelé todas las reuniones y me dirigí de vuelta a mi mansión. Caminé a mi biblioteca, abrí la caja fuerte encriptada, extraje el infame contrato de 1 año y fui hacia su habitación. Carmen estaba leyendo un inmenso tomo macroeconómico frente al ventanal. Al verme llegar, levantó su rostro y, siempre manteniendo la postura distante y sosegada de siempre, no me dirigió palabra alguna. Fui directo hasta estar enfrente y, agarrando los papeles ante su rostro, lo partí despiadadamente por la mitad, despedazándolo en pequeños fragmentos de nieve que aterrizaron como hojas marchitas contra el suelo de madera, simbolizando el fin del frío pacto. Carmen juntó sus cejas enseñando una pequeña y muy rara mirada de asombro. Mirando directo hacia sus ojos, hablé bajando la voz al tono de mi mayor y pura honestidad. «Te pido perdón por toda mi soberbia, mi estupidez y mi mezquindad cruel durante todo este tiempo. Fui yo quien arruinó mi mejor oportunidad. Este trozo de papel no significa ya nada. Tú ya no eres más una tapadera para deudas, eres legal y moralmente la auténtica y amada esposa del director del Grupo Amanecer. Sé cuáles son tus metas y te demostraré mi honestidad al dejar a tu total disposición el 100% de la artillería pesada del grupo para ir a buscar tu venganza, para hacer justicia». Al día siguiente empecé a despejar obstáculos familiares. Fue el desayuno que reunió a mi madre y Valeria. Mientras Carmen bajaba los peldaños, fui directamente a estirar su silla justo al lado de mí, en la mejor zona de la mesa, un acto que mi madre reprobó
abriendo su boca sobre nuestro protocolo familiar y la educación de cuna. Pero fui rápido, y como una pared de piedra irrompible dije: «Madre, te diré algo para que lo aprendas de memoria de una sola vez. En el día de ayer, Carmen ha cerrado con firmeza una oferta de miles de millones en la cara de accionistas internacionales. El grupo Amanecer habría caído por la borda sin ella. Desde hoy Carmen es nuestra heroína y la esposa a quien yo más respeto en la vida. Cualquier individuo bajo este mismo techo que no muestre la misma admiración a mi propia esposa, bien sea familiar directo o servil, abandonará el recinto inmediatamente. Y como soy yo quien comanda el aspecto financiero, aquí me vas a creer a rajatabla». Mi madre, en su innegable y extrema obsesión con el prestigio nacional y la sociedad madrileña, al ser notificada que la nueva integrante salvó al linaje familiar, cayó para no soltar sonido alguno. Su amargura facial voló por los aires, cambiando en sumisa y calculadora piedad sobre las utilidades financieras de Amanecer. Valeria mantenía la mirada gacha, sin soltar ni media palabra. Tras resolver los lazos familiares durante esa misma tarde manejé hasta las sedes del padre de ella, señor Delgado, acompañado por un escuadrón especial de abogados letales. Tiré directamente en el escritorio cada centímetro de información detallada, cada propiedad que perteneció a la ex esposa fallecida, junto con los fraudes expuestos por la madrastra, información conseguida en secreto, gracias al esfuerzo que hizo mi esposa. Les lancé el ultimátum más demoledor: o transfieren voluntariamente toda esa cantidad y riquezas a Carmen inmediatamente en este mismo día, o el bufete entero del grupo Amanecer enviará denuncias federales con cargos de robo masivo, además de revocarles de inmediato ese pago al banco, exigiendo la devolución de 2 millones de euros en metálico, asegurando de este modo la cárcel de ambos en un instante. Sometidos y ahogados ante semejante poder de presión y amenaza imponente y letal de Amanecer, tanto Delgado como su bruja madrastra temblaban en pánico tan fuerte que les impedía poder estampar sus propias firmas para la recuperación equitativa y monetaria completa para el patrimonio final de mi mujer. Un mes exacto, tras la última tormenta de eventos y locuras, ocurrió el gigantesco aniversario, conmemorando la fundación de Amanecer, ejecutado con esplendor, lujos, prensa, poder y clase, dentro del auditorio principal del Hotel Ritz, 5 estrellas en Madrid. Todos medios y burocracia civil más prensa general estaban aglomerados y atraídos al mayor nivel. Muchas élites y alta sociedad venían por morbosidad con un fin secreto, de contemplar en escena el gran fracaso nupcial de campo y paleto del poderoso Alejandro, con el fin de tener excusas futuras de burla por mi pésimo, desastroso estado conyugal y miseros resultados del compromiso personal. Aguardaba en el fin de la escalera en la residencia y casa, ataviado con un espectacular frac oscuro formal impecable, cuando esos finos golpes del caminar en tacón fueron acercando sus ecos por toda la planta baja. Volteé a observar, reteniendo mi respiración un segundo. Tras asombrarme, Carmen descendió de las escaleras portando un maravilloso vestido con texturas e hilos preciosos de seda natural, con tono jade, estilizando increíble y simétricamente su belleza pálida, sin ropajes flojos de empleada temporal ni con pelo alborotado. Los horribles cristales y gafas extintos, tras emplear unos diminutos de contacto, mostraban ahora esa luz intensa e iluminadora, unos ojos vivos de águila majestuosa, con aura elegante, imponente, brillantez, como si de la misma dama real reencarnada se tratase, resplandeciendo una belleza, elegancia indomable por mi completa visión. Al nuestro Rolls Royce negro detenerse cruzando el jardín principal del hotel de lujo, docenas y enormes flashes mediáticos llovían encima destellando. A un lado, pared y vuelta, abrí lentamente las puestas de par en par, ofreciendo la palma, para escoltar y llevar el hermoso bajar de mi esposa de forma caballerosa, sintiendo total júbilo. Incontables invitados VIP, élites de Madrid y señoras influyentes ahogaron sus palabras. Toda palabra y burla fue acallada de raíz ante tal deslumbrante resplandor del cielo sobre esa gran y abrumadora elegancia natural e imponente al extremo, por la figura intocable al caminar que iba a mi izquierda, anulando aquel feo rumor, rústico para un impacto absoluto, presionando suavemente las manos de Carmen para ascender juntos los estantes de un podio y debajo del gigantesco techo,
y su esplendor por candelabros espectaculares y reflectores de cristal, levanté en un segundo firme ese micrófono y encaré seguro hacia el resto de los pasillos llenos mi anuncio inquebrantable que rompía paradigmas y corazones. Dije firmemente a los cuatro vientos: estimados señoras y señores e invitados presentes esta noche, bajo el mismo júbilo celebratorio y mi plena conciencia y el amor eterno, quiero orgullosa y cálidamente hacer la introducción que más adoro. Ella, Carmen, es en papel legal como de vida mi única pareja sentimental. Además, con absoluta demostración incuestionable, tras dominar en batallas por tratos y convenios para nuestro imperio frente a delegados de ultramar, ella ha sido elegida para hacerse responsable total e iniciar y manejar cada fondo como actual nueva directora financiera de Grupo Amanecer Oficial. Y toma su cargo desde hoy mismo. La cámara colosal explotó el salón estallando aplausos masivos, estruendosos ensordecedores sin cesar, mientras un sonriente e invitado especial, como Monsieur Dubois, lideró un levantamiento en brindis honorables hacia Carmen, aprobándole, y presenciado también el sometido aplauso de mi propia hermana Valeria y la madre, dominadas por la victoria indudable enfrente en primera fila. A la vez presenciaba los rostros de decepción de ejecutivos de Grupo Horizonte, presenciando cómo escapó toda la fuerza contra nuestra gran fortaleza impoluta con esa jugada magna. Me acerqué a un ángulo a buscar el rostro alegre de Carmen, mientras nos esbozamos en la sonrisa mutua innegable, sin esconder ningún amor falso, solo mi realidad viva para compartir con amor cada pedazo al lado mío. Sostuvimos compartidos esos platos y en compañía las mismas manos fuertes bajo nuestro majestuoso dulce postre con velas brillosas de nuestra corporación para cortar en paz de una estocada esa conmemorativa cima gloriosa. Yo presentía un suave fuego de temperatura cruzando tras mi alma y en el choque sobre ambas pieles de dedos delgados, sabiendo y analizando el vastísimo mar inexplorado de conquistas para robar 100% ese genuino amor. Sé el gran riesgo, estoy a todo por jugar y dar para mi vida y mi familia final por aquella apuesta ciega originaria basada en tristes ganancias materialistas. Sé desde mi pecho, y ser que me llevo la definitiva verdadera suerte al llevar el logro mayor e inamovible eterno para la historia, siendo al fin victorioso para los restos sobre la faz de toda mi vida.